Hola, bienvenidos al podcast Estación SOC. Hoy me encuentro desde el municipio de Envigado, aquí en el departamento de Antioquia. Saludos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Y los que nos siguen en las redes sociales como @Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a nivel nacional a través de TUNAD Virtual. Hoy está con nosotros Cindy Agudelo Arcila. Ella es una egresada exitosa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente ECADMA del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín del programa de Zootecnia. Cindy, bienvenida al podcast Estación SOC. Hola, muchas gracias por la invitación. El propósito de este programa es exaltar el paso de nuestros egresados por la universidad, nuestros estudiantes. Y yo quiero que conozcamos de primera mano quién es Cindy Agudelo Arcila. Bueno, Cindy es zootecnista, soy mamá, tengo 2 hijos, María de 14 años, próxima a cumplir 14 años, Rafael de 1 año y medio, felizmente casada. Actualmente trabajo en la Universidad Nacional, trabajo allí desde hace 14 años. Y actualmente pertenezco a la maestría de agronegocios. Estoy cursando el primer semestre también en la UNAD. Cuando hablamos de una egresada exitosa, es porque quiero que hagamos una línea de tiempo. ¿Cómo fue tu llegada a la universidad? ¿Cómo conociste la UNAD? Bueno, conocí la UNAD porque cuando empecé mi mundo laboral, ingresé en un trabajo de operario calificado y trabajaba en una finca. Entonces, para mí, tener acceso a estudiar un pregrado era difícil. Uno de mis compañeros ya estudiaba en la UNAD y me contó pues como todo su proceso. Entonces, empecé de verdad con muchas dudas por el tiempo, pensaba que iba a ser muy difícil, pero a medida que iba avanzando, el acompañamiento de los docentes que tuve pues durante toda la carrera me llevó a no desistir. Entonces, de alguna manera logré en ese momento encontrar un equilibrio entre mi vida laboral, personal, familiar y también mi vida académica. El equilibrio. Sí. Cuando hablamos de equilibrio entre esos momentos de vida académica, vida familiar, vida laboral, ¿sí? Yo quiero que nos hables un poco también de esa vida deportiva. Vamos hilando la historia para que los oyentes y televidentes nos tengan la idea de cómo fue toda tu formación y todo tu paso en la universidad. Claro, bueno, esa parte de mi vida deportiva llega por un suceso inesperado en mi vida. En el 2017, cuando estaba pues en mi proceso de formación como zootecnista, me diagnostican una enfermedad. Estoy varios meses muy delicada y para poder continuar adelante con mi tratamiento y que mi estado de salud mejore, un médico me recomienda empezar a hacer algo de actividad física, moverme un poquito. Mi hermana Karen, ella ya corría, practicaba atletismo de forma recreativa y yo la acompañaba a las carreras y empecé como a interesarme por empezar a correr con el apoyo de ella, de mi familia, pues porque también requiere mucho tiempo estar entrenando. Entonces empiezo y cada vez me voy encarretando más con correr. Entonces empiezo con distancias más cortas, empecé por 5 kilómetros, luego me inscribí a carreras de 10 kilómetros, hasta que finalmente llegué a hacer mi primera maratón. Corrí la maratón de Berlín en el 2022. Siempre he tenido pues como ese gusto por el deporte. De niña practicaba natación y ya ahora pues como por destinos de la vida, digámoslo así, empiezo a correr y me cambió la vida. Entonces ahí sí que tengo que empezar a buscar como ese equilibrio, porque también es buscar el tiempo ahora para todo lo que venía haciendo y también para el deporte. Cambiar la vida y equilibrio. Cambiar la vida en lo laboral, el equilibrio en lo laboral, cambiar la vida en lo laboral, cambiar la vida en lo académico.
Cuando llegó la enfermedad, ¿cómo fue ese episodio? ¿Ya estabas en la universidad? Sí, ya estaba estudiando. Lo primero que dije en ese momento fue me retiro. Me retiro porque estuve mucho tiempo hospitalizada, porque no encontraba el tiempo. Estamos hablando de cuánto tiempo entre hospitalización, exámenes, idas, venidas, ¿cuánto tiempo duró? No, pues al principio tenía que estar, recuerdo, en tratamiento cada 8 días. Tenía que estar cada 8 días en tratamiento, a veces los tratamientos no me sentaban muy bien, entonces tenía que hospitalizarme, podría estar al mes más o menos 15 días hospitalizada, contando que cada 8 días tenía que ir a tratamiento. Entonces, claro, ahí fue cuando yo dije, no voy a seguir estudiando, es que no me da. Claro. No me da, pero, o sea, como el apoyo, mi familia, las docentes, mis compañeros, a pesar de que era una educación virtual, yo me sentía todo el tiempo acompañada, eran como esos lazos de ellos pendientes, entonces no desistí, seguí. ¿Cuál fue ese motivante? Si uno se pone a pensar, listo, llegó la enfermedad, 15 días entre ir y venir, un examen y otro, y lo primero que uno dice es corto con el estudio. Y más que es modalidad a distancia, y más que es virtual, lo puedo hacer en otro tiempo, retomo mis estudios, pero tú dices que tuviste acompañamiento de los docentes, de los mismos compañeros tuyos en el CEAD Medellín o quizá en la zona, y te mandaban mensajes y te apoyaban y todo. Pero siempre hay un motivante, siempre hay una razón por la cual digo, no renuncio, no quiero, sigo. ¿Cuál fue? Bueno, la motivación más grande que yo tenía era poder superarme a nivel profesional y también mi familia. Yo quería ser zootecnista, lo tenía en mi cabeza, trabajaba en un lugar en el que se prestaba para yo poder seguir haciendo mis prácticas, para yo poder aplicar todos los conocimientos que estaba adquiriendo en ese momento en mi estudio, entonces eso me ayudó. Hagamos un paréntesis ahí, ¿por qué zootecnia? Podría haber sido agronomía, podría haber sido otra carrera diferente de la escuela de la Calma, no, de la escuela de la ECACEN, una administración, de la escuela de la EXA, de comunicación social. ¿Por qué decidiste zootecnia? Bueno, previo a estudiar zootecnia, había estudiado tecnología agropecuaria y estaba trabajando en ese momento en una estación agraria. Entonces, era la forma de poder aplicar lo que yo había estudiado y seguir creciendo a nivel profesional. Entonces, estamos hablando de que el motivante era la familia, ¿sí? Estabas en la universidad, en la UNAD, estudiando zootecnia, ya venías de hacer tu tecnología, entonces llega el momento de la enfermedad, eso te motivó a... Las enfermedades cuando llegan a muchas personas los derrumban, rompen todo vínculo social, se aíslan, entra todo ese tema, ese tema psicológico de la depresión, de cómo no sé cómo salir, y tal vez se vuelve como un círculo vicioso para ellos y para su familia. ¿Cómo lo fuiste superando? Bueno, igual no fue fácil, pues como decir que fue lo más fácil y no. También tenía como ese reto personal, entonces yo pienso que eso me ayudó como a no desistir, como a continuar. Y como te decía ahora, el apoyo que tuve es fundamental. Donde yo no tuviera esos mensajes, esas llamadas de hay un plazo, no desistas, tú eres capaz, con toda seguridad me hubiera retirado. Recuerdo que estaba en el segundo semestre, entonces yo decía, pues estoy empezando, no voy a perder tanto, pero si sigo, es mucho lo que voy a ganar. Cindy, ¿cuánto tiempo duró eso? ¿Cuánto hasta que ya viste, uy, lo estoy superando? ¿Cuánto? Bueno, de hecho, la enfermedad no tiene cura, pero al principio fue lo más difícil mientras lograban estabilizar. Fueron más o menos 2 años y medio. Del segundo periodo académico a 2 años, está uno cerquita ya al 7º periodo académico de formación en la CADMA. Ahora hablemos de ese componente práctico. Cuando una de las características que más se vivencia
en la vida académica y vida universitaria en la universidad es el tema del componente práctico y mucho más en zootecnia. ¿Cómo vivenciabas? ¿Cómo era ese momento tuyo después de haber transcurrido esos 2 años de ir a un componente práctico de la universidad? No era feliz. Esos espacios eran completamente felices para mí. Pues, o sea, poder ir a aprender, que tanto tiempo tuve que estar o en un hospital o en mi casa sin poder salir y llegar allá, ver mis compañeros, ver mis docentes y poder aplicar todo lo que yo había, pues todo el conocimiento que había adquirido fue maravilloso para mí. Una experiencia. Cuando uno dice, sí, claro, recuerdo, fuimos a Paysandú, fuimos allí, estuvimos en tal parte, se me arrugó el corazón, se me aguaron los ojos, se me hizo un taco en la garganta, verlos otra vez de nuevo, ¿cómo fue ese momento? Bueno, pues anécdotas creo que son muchas, pero para mí las prácticas, como yo trabajaba en ese entonces en una de las estaciones agrarias donde ellos llegaban, para mí era muy gratificante ver que yo ya iba de estudiante, porque a mí me tocaba recibirlos cuando ellos iban de estudiantes. Entonces yo trabajaba de operario calificado y yo los veía cuando llegaban. Yo decía, qué rico, yo en algún momento poder estar ahí, poder estar aprendiendo con ellos y en algún momento llegar a decir, yo soy zootecnista, logré graduarme de un pregrado. Entonces era gratificante, era muy gratificante ya cuando estaba yo ahí como estudiante, ya dando el recorrido en el lugar donde yo trabajé alguna vez, pero ya estaba desde otro lado. Ya estabas al otro lado, claro, sí. Ya no eras del lado laboral, sino del lado académico. Sí. En esta línea de tiempo, nos contabas ahora que estabas haciendo todo el tema del atletismo, ¿sí? Y fuiste avanzando en el tema de la duración, de los kilómetros. ¿Cómo es esa experiencia? Es decir, uno puede ser un deportista no aficionado, puede ser un deportista no de alto rendimiento, un deportista. Sí, hoy domingo me puse mi ropa sport y salí a caminar. O tal vez me fui para el estadio y di 5 vueltas, 10 vueltas y me oxigené y listo. Pero uno decir que me vuelvo un atleta y participo en maratones, eso ya es otro nivel. Y eso es de admirar, porque venir de una racha de 2 años con una enfermedad difícil a pasar al otro lado y decir, soy un atleta de alto rendimiento, tiene que haber mucha fuerza motivacional, mucha fuerza mental, tiene que haber mucho espíritu de resiliencia. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, de hecho, cuando corrí mi primera maratón, que iba a cruzar la meta, no paraba de llorar porque yo decía, soy muy fuerte y lo pude lograr porque llegar hasta allí, así sea uno como deportista recreativo, requiere mucho tiempo, requiere mucho sacrificio, porque es cuadrar todo este tiempo. Yo, por ejemplo, entreno a las 3 de la mañana, porque ¿Actualmente? Porque es la única hora en la que yo lo puedo hacer, por todos los otros compromisos que tengo. Entonces entreno 3 de la mañana, a las 5 debo estar acá en la casa, porque mi hija mayor entra a estudiar a las 6 de la mañana, entonces llego, la ayudo pues a organizarse, a dejar todo listo acá en la casa, nos vamos, la dejo en el colegio, a las 6 de la mañana, luego me voy a trabajar, llego a la oficina, estoy jornada completa, ya mi esposo sí se encarga pues del bebé, porque nosotras dos salimos muy temprano, y ya regreso en la noche, entonces ya no tendría tiempo. Esa es la única hora en la que yo tengo para entrenar. Entonces es de disciplina, es duro, pues no decir que no hay días, obviamente no soy capaz de pararme de la cama, pues o está lloviendo muy duro, no soy capaz de pararme de la cama, pero que no se vuelva costumbre. Entonces al uno llegar y cruzar esa meta, de hecho hace poco también corrí, hace 15 días corrí la maratón de Cali, y cruzar esa meta es como decir, lo logré, llegué hasta acá, pero no es solo el día de hoy. De hecho, cuando yo estaba corriendo y me sentía tan cansada, yo decía, no voy a pensar cuándo se va a acabar, no, o sea, tengo que vivir este momento, porque para poder correr estos 42 kilómetros vienen meses de entrenamiento, de sacrificios, no solo mío, también de mi familia, porque es tiempo que dejo de compartir con ellos. O sea que tú eres una mujer disciplinada. Sí. Casi que podría uno decir
como el tipo de personas que dicen, no me alcanza el día. Si el día tuviera más de 24 horas, no me daría porque tengo toda mi agenda full, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, estás haciendo la maestría, trabajas en la Universidad Nacional, eres empresaria, eres mamá, eres esposa, eres deportista de alto rendimiento, y uno dice, ¿a qué horas haces tantas cosas? Tiene que haber una disciplina, tiene que haber algo muy bien planificado. Y yo quiero que en este podcast precisamente demos ese mensaje de no desistir, de resistir, de avanzar, de no detenerse. Porque uno dice, 42 kilómetros, es una distancia muy larga, ¿sí? Y tal vez uno puede, lo que yo te decía ahorita, uno puede arrancar a trotar y uno dice, listo, ¿cuánto llevo? Uy, 1 kilómetro. Voy en 2. Uno dice, ya voy en 25 kilómetros, voy en 30 kilómetros. Uno dice, no, ya estamos hablando de ligas mayores. ¿Cómo es manejar esa disciplina constantemente? Yo pienso que lo que a mí me ha ayudado es tener rutinas supremamente claras. Entonces, saber que debo tener el tiempo para entrenar, para mi trabajo, para mi familia, para estudiar, para mis amigos también, que no es fácil, pues obvio a veces es difícil, que hay días que uno tiene que hacer una pausa, pero que eso no se vuelva de diario, ¿cierto? No se vuelva diario y ser muy disciplinado. Yo pienso que eso es la clave, porque también cuando hice mi pregrado y ahora que estoy haciendo la maestría era lo mismo. Entonces yo hago un cronograma. Por ejemplo, estoy viendo 4 asignaturas, tengo tantos trabajos, pongo con días y horario cuando hago mis actividades. El trabajo lo voy a hacer, no sé, lunes 7 a 8 de la noche, el de la otra asignatura martes 7 a 8 de la noche. Pues entonces yo pienso que es ser muy disciplinado. Si uno es disciplinado, las cosas se hacen más fáciles. Esto es Podcast Estación SOC. Ya regresamos. ¿Sabías que, según la red de Enlace Profesional, un posgrado puede ayudarte a incrementar tus ingresos hasta en un 40%? En la UNAD te ofrecemos una amplia gama de posgrados diseñados para potenciar tu conocimiento y hacer de ti un profesional competitivo en el mercado laboral. Somos un referente en educación virtual en Colombia y en Iberoamérica, con más de 30 programas de posgrados 100% virtuales y de alta calidad, que te permiten aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento. Atrévete a más, www.unad.edu.co. Continuamos en Podcast Estación SOC. Hoy me encuentro desde el hogar de Cindy Agudelo Arcila. Ella es egresada del programa de zootecnia de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente ECADMA, del Centro de Educación a Distancia CEA Medellín. Cindy, yo quiero que en esta segunda parte, entonces, llevando el hilo conductor de tu historia de vida, ¿cómo pasaste, mamá, estudiante, superaste un proceso de 2 años de una enfermedad, incursionaste en el tema del deporte, le diste todo al deporte? ¿Cómo ahora, aparte de todo eso, con tu maestría, ahora también eres empresaria? Bueno, empecé a soñar con empresa en el momento que estaba haciendo mi proyecto de grado. Hice mi proyecto de grado con una gran amiga también de la UNAD. Ella estudió conmigo el pregrado, Jessica. Cuando estábamos trabajando en el proyecto, entonces decidimos apuntarle a la creación de una empresa. Entonces ahí, con el acompañamiento de nuestra asesora, fue Carolina, la profe Caro y Laura nos apoyaron en todo ese proceso. Entonces tuvimos muchas herramientas, fuimos adquiriendo pues como muchas herramientas, muchas bases para lograr crear empresa. Ya como había incursionado en todo lo del deporte, llega la pandemia, yo aún estaba haciendo el pregrado, entonces terminando pues como todo lo del proyecto de grado, entonces con mi esposo y mi hermana tienen una idea de empezar una marca de ropa deportiva. Entonces ahí nos lanzamos los tres. Tenemos una marca, se llama Boito, tiene 5 años,
Empezamos precisamente en el 2020, en ese tiempo de pandemia. Docente, mamá, empresaria, deportista, estudiante de maestría. 5 años con la empresa Boito, pero en 5 años ha habido evoluciones. Muchas. Sí, casi que dentro del concepto de los empresarios, los primeros 2 años son fatales, ¿sí? Donde se recupera un capital, donde si salimos a flote o no, o se nos hundió la empresa, ¿sí? Pero uno decir, ya llevo 5 años, es porque ha habido unas bases y ha habido una estabilidad en muchos conceptos. Si miramos que te caracterizas por ser muy disciplinada, entonces uno dice, obvio, si eres disciplinada en todos los aspectos, mucho más en lo empresarial, mucho más en lo económico. ¿Cómo es ese momento donde tú decides montar tu empresa con tu hermana y tu esposo, pero visionar? O sea, uno dice, ¿cómo impactamos la vida de otros positivamente? Bueno, afortunadamente con el crecimiento que hemos tenido en Boito, hemos logrado cada vez ir vinculando más personas a la empresa. Entonces en ese momento somos un grupo grande que trabaja en la empresa. Pues yo básicamente a ellos los acompaño o me involucro más es en las ferias en las que vamos, carreras que hay en distintos lugares del país. Entonces allá es pues como donde yo estoy más visible en la empresa. Pues hemos tenido la oportunidad también de apoyar a diferentes atletas del país, participar en carreras de obras sociales. También para mí ha sido muy bonito y muy gratificante poder estar en actividades que ha hecho la UNAD, pues porque tengo un amor supremamente grande por la universidad y poder combinar el deporte, mi empresa y la universidad, pues para mí lo es todo. Esas herramientas que uno va adquiriendo en la vida, ¿sí? Hay herramientas que son innatas en uno por la formación que le dieron los padres, por la formación que uno tiene genéticamente. Hay unos que son histriónicos, otros son tímidos, otros son, como decimos en Antioquia, echados para adelante y no se le tiene miedo a nada. Pero haber pasado por la universidad te tuvo que dar unas herramientas formativas, ¿sí? El hecho de la rúbrica de evaluación, el hecho de los foros colaborativos, el hecho de trabajar en equipo, el hecho de participar en un aspecto y otro, el proceso de todo el tema de componente práctico, más incluir en todo tu paquete el tema disciplinar, ¿sí? Cuando tú vas adquiriendo herramienta tras herramienta y la vas aplicando, a este momento, donde ya han pasado 5 años con tu empresa, y uno puede decir, sí, me sirvió la UNAD para. Bueno, para mí el mayor aprendizaje, aparte de toda la formación académica que me dieron, es que esta disciplina que yo tengo me la dio la UNAD. Porque estudiar en un tipo de modelo a distancia requiere una formación de manera autónoma, que si todo el tiempo estoy acompañada por mis docentes, por mis compañeros, pero que de cierta manera soy yo la que decido qué tiempo voy a invertir en mi formación. Entonces, como te contaba ahora, yo soy muy cuadriculada con el tiempo, hago cronogramas visuales para todo, para mis niños, para mi trabajo, y lo aprendí cuando estaba trabajando en la UNAD, cuando estaba estudiando en la UNAD, porque tenía que hacer un cronograma de cómo iba a distribuir mi tiempo para poder estudiar, para poder darle prioridad a todas las actividades que tenía que presentar. Tú has apoyado a la universidad en diferentes eventos. La UNAD es una mega universidad porque está a nivel nacional. Ya estamos más de 300.000 estudiantes matriculados actualmente. Y es una universidad que impacta a los territorios. La UNAD se caracteriza por formar líderes que son transformadores. Tenemos egresados en todas las disciplinas, en el ámbito deportista, con gestión deportiva, de la EXA, hay egresados que son empresarios de la ECACEN, abogados de la SJP, radiólogos de la CISA, etc. Hay egresados de todas las disciplinas, y no solo en Medellín, y no solo
en Antioquia, ¿sí? Muchos de ellos transforman su territorio desde el ámbito político, son concejales, son alcaldes, secretarios de despacho, etc. Entonces yo quiero que analicemos, ya para ir finalizando, ese toque diferenciador, ese punto diferenciador de Cindy Agudelo Arcila. Bueno, yo pienso que ese sello mío es la persistencia y creo que para todos debe aplicar en cada cosa que hacemos, porque todos tenemos situaciones que nos ponen a prueba, diferentes situaciones en las que nos vemos como voy a tirar la toalla, no soy capaz, y me ha pasado en lo académico, como les contaba ahorita, en lo laboral también, pero es seguir, es persistir y tener esas metas tan claras que todos los días nos levantemos y digamos, vamos a seguir luchando por alcanzarlas, así como yo lo hice un día, no voy a desistir, tengo esta meta que es ser zootecnista, ya tenía una formación previa, pero mi meta era ser zootecnista, no me quería quedar solo con eso, quería este pregrado y seguir todos los días trabajando a pesar de todos los obstáculos que había tenido, hasta que finalmente lo logré. Cindy, todo este podcast ha sido un completo mensaje para los que nos escuchan a través de Radio UNAD Virtual y los que nos ven a través de UNAD Virtual. Yo quiero que demos un mensaje corto, sencillo, pero profundo y contundente de decir por qué vale la pena formarse, y en este caso en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Bueno, vale la pena, para mí valió toda la pena del mundo porque fue cumplir un sueño, porque sé que para muchos es difícil por la ubicación en la que se encuentren, por el tiempo, por muchas razones, y pienso que es una oportunidad enorme que nosotros tenemos de poder formarnos desde el lugar en el que estemos. Y como te decía ahora, el acompañamiento que nosotros como estudiantes tenemos es increíble, o sea, nunca estamos solos. A mí me tocó vivirlo en la parte académica y también en la personal. Y pienso que no se da en ninguna parte, y poder cumplir este sueño de la mano de mis docentes y de mis compañeros fue algo maravilloso. Cindy, fue un gusto haber estado contigo hoy en Podcast Estación SOC. Mil gracias por la invitación. Hoy estuvo con nosotros Cindy Agudelo Arcila, mamá, esposa, deportista, empresaria, egresada del programa de zootecnia y estudiante de la maestría en agronegocios de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.